El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿A quién buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Piedra, o sea, Cefas, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Bueno, estamos comenzando este año 2021 y la palabra de Dios nos habla hoy día sobre la vocación. Ya, la palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamar. Y bueno, cuando uno se pregunta sobre la vocación, aquí hay muchas personas jóvenes, ¿no es cierto?, que se preguntan por su vocación, se están preguntando por el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi existencia? ¿Cómo me sentiría contento yo en tal o tal situación de trabajo o de qué manera quiero vivir? Pero muchas veces nos planteamos la vocación de una manera un poco egocéntrica, o sea, yo primero, yo segundo, yo tercero. ¿Qué quiero ser yo para yo ser feliz? Y la verdad es que la vocación no es una llamada que uno se da a sí mismo, sino que es una llamada de Dios, siempre. ¿Ya? Entonces, si uno toma esa perspectiva, ¿no?, que mi vocación ciertamente es algo que a mí me van a hacer, porque Dios me regaló un plan de vida, un proyecto. Dios tiene pensado para mí un plan de amor, desde toda la eternidad. Cada uno de nosotros existe porque Dios lo ha querido. Hoy día nos llegó la noticia de que tenemos ya un nuevo miembro en la familia, ¿no? Bueno, después se va a saber, lo dejo en incógnita. Pero ese nuevo miembro que llega a la familia nunca es una coincidencia. Siempre es un regalo de Dios, ¿no? Y cada uno de nosotros lo mismo, ¿no? Aunque sea un protito que está así en la guatita de la mamá, es una persona que Dios pensó y amó desde siempre y para siempre. Entonces, uno tiene que preguntarse en realidad, ¿qué quiere Dios de mí? Esa es la mejor pregunta, ¿no? No tanto o solamente ¿qué quiero yo hacer?, sino que ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí? Bueno, estos discípulos que aparecen en el Evangelio lo tenían muy claro porque ellos seguían a un maestro espiritual que era Juan Bautista, ¿no? Y Juan Bautista era un hombre muy humilde que, a pesar de tener muchos seguidores y mucha gente que estaba reconociéndolo como gran profeta, él decía: yo no soy nada. Yo no merezco desatarle la correa de las sandalias a Jesús. Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo solo bautizo con agua nomás. Entonces, 2 de sus discípulos más prominentes, que eran Juan y Andrés, dejaron a Juan y se fueron detrás de Jesús. Pues el mismo maestro le estaba diciendo: ese es el Cordero de Dios, ese es el Mesías, no yo. Entonces, muy humilde, ¿no es cierto?, Juan Bautista. No buscaba él simplemente tener discípulos y por tener así número, ¿no? Como quienes tienen en el Facebook se pone contento cuando le ponen dedito para arriba, ¿no?, like, y apoyo de las redes sociales. Pero eso no le interesaba a Juan le interesaba la verdad. Y la verdad es que debemos seguir a Jesús.
no a nosotros mismos y a nuestros propios caprichos. Entonces Juan dijo, Él es el Mesías. Y estos dos discípulos, Andrés y Juan, fueron donde Jesús. Y le preguntan, ¿dónde vive Jesús? Vengan y verán. Y ahí se quedan con él y deciden, a partir de ese día, seguir a Jesús. Andrés, uno de ellos, llamó a Pedro, su hermano, quien se llamaba Simón. Hemos encontrado al Mesías, le dijo. Y Simón le creyó y fue. Y entonces, vean ustedes que Andrés, que se habla muy poco de él, ¿no? San Andrés, apóstol, ya era un gran evangelizador. Porque, ¿qué es lo que significa ser misionero? Es mostrar a Jesús. No mostrar lo que a mí me parece, sino mostrar la verdad que Cristo nos trae. Entonces Andrés fue y le dijo eso a Pedro, que se llamaba Simón. Y Jesús cuando lo ve le dice, tú te llamas Simón, pero te llamarás Pedro, que significa piedra. O sea, ya le está anunciando que va a ser el fundamento de la iglesia. Entonces, bueno, yo creo que hoy en día da un poco de pena cuando uno ve tanta gente que lo tiene, entre comillas, todo, pero no está feliz. Tiene tristeza, tiene depresión, o se siente angustiado, o siente, no sé, como me decía un joven hace un par de noches atrás, me decía, yo estoy muy mal, padre, yo necesito una ayuda, y por favor deme un consejo, porque en este momento o yo me quito la vida, o yo me dedico al trago y trato de drogarme, no sé, y salir de los problemas que tengo. ¿Ya? Pero yo no quiero eso. Yo quiero encontrar el sentido de mi vida, quiero encontrar una salida a estos problemas. Y yo creo que Jesús es el único que me puede ayudar, me dijo. Pero necesito que usted me vaya orientando. Así es que él se veía bien dispuesto para eso, ¿no? Pero da pena, así como él, hay mucha gente que hoy en día, a pesar de tener todo, entre comillas, todo, familia, educación, salud, todo, y sin embargo no está feliz, porque no encuentra el sentido de su vida. A lo mejor lo que ha faltado un poco es que no nos hemos preguntado qué es lo que Dios quiere de mí, sino que solamente estamos pensando cómo ser felices a nuestra manera o como vemos que la mayoría lo hace. Entonces, hoy este Evangelio nos invita a eso, ¿no? A tener el oído abierto. La primera lectura nos cuenta de un joven que se llamaba Samuel, que escuchaba la voz de Dios, ¿no? Samuel, Samuel, cuando él dormía, y él decía, aquí estoy. Entonces él iba donde un sacerdote y le decía, escuché una voz, ¿usted me llama? No, anda a dormir, le decía, porque él vivía en el templo. Después en la noche de nuevo, Samuel, Samuel. Y el sacerdote Elías le dijo, mira, ese debe ser Dios. Cuando te llame de nuevo, dile, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Así que de nuevo escuchó esa voz en la noche, Samuel, Samuel, y él dijo, ¿qué quieres de mí? Y ahí entonces Dios lo ungió. Él dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que él quedó como un gran profeta de Dios. Bueno, ¿quién está llamado a ser profeta en este mundo? Los cristianos, por el bautismo, somos profetas, somos sacerdotes y somos reyes. Cristo nos dio esas tres dignidades, ¿no? Sacerdote, profeta y rey. El sacerdocio mío es como ministro, es un poco distinto, es especial, es una vocación específica, pero todos compartimos la misma vocación sacerdotal, profética y regia. Y profeta significa en el fondo mostrar a Jesús no solo con palabras, sino también con hechos. Que mi vida pueda transparentar esto que dice la segunda lectura, ¿no? Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Jesús. Entonces, si yo me quiero preguntar, ¿soy cristiano de verdad? ¿Soy un católico en serio? Entonces yo debo sentir que ya no me pertenezco a mí mismo, sino que mi vida le pertenece al Señor. ¿Y por qué? Porque dice Pablo que Jesús nos compró a un gran precio, ¿no? Él murió en la cruz para salvarnos, pero junto con salvarnos de nuestros pecados, Él compró nuestra salvación y compró nuestra vida. Es decir, nuestro cuerpo y nuestra alma ahora le pertenece al Señor. Por eso Él es nuestro dueño, es nuestro Dios. Entonces, si yo tengo esa conciencia, comienzo a vivir distinto porque mi vida se hace más humilde. Yo ya no soy Dios que dirige lo que yo quiero, sino que yo tengo otro Dios
Ya no es mi ego lo más importante, sino que es Jesús. Yo paso a seguir a Jesús. ¿No? Y bueno, y eso nos da mucha alegría cuando el Señor realmente es el rey de nuestra existencia. La segunda lectura era bien fuerte, que es la que leyó Nacho, ¿no es cierto? Decía que el cuerpo no es para la fornicación, ¿ya? La fornicación es, por ejemplo, tener relaciones prematrimoniales, eso es fornicación. Y el adulterio es tener relaciones extramatrimoniales, ¿ya? También hay otros pecados que van contra el sexto mandamiento, como ver imágenes, digamos, impuras y todo eso, ustedes entienden. Y otros actos que son en ese sentido. ¿Y por qué eso en la Biblia es tan clara, ¿no? Que no debe hacerse eso. No es solamente por un sentido de deber o un mandamiento que Dios nos da, sino que lo dice claramente, porque sus cuerpos son un templo del Espíritu Santo. Desde el momento del bautismo ya no vivimos solamente nosotros, sino que el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese es un regalo que nos viene gratis, pero nosotros lo podemos cuidar o lo podemos rechazar. Si lo rechazamos es porque elegimos el camino del pecado, que es decir, no a Dios, y entonces ofendemos a Dios con nuestras actitudes, o decidimos seguir a Jesús. Y aunque nos cueste, aunque seamos pecadores, aunque tengamos caídas, una y otra vez nos pondremos de pie y lucharemos para servir al Señor. Y una de las cosas más importantes que hay que hacer es entender eso, que mi cuerpo ya no me pertenece a mí. ¿Ya? Y esto no es solo a los sacerdotes que viven el celibato, sino también a los casados. ¿Ya? También se les pide que su cuerpo sea un templo del Espíritu Santo. Por algo Manuel y la Anita están consagrados como matrimonio y tienen promesas de pobreza, obediencia y castidad. ¿Cómo se vive la castidad dentro del matrimonio? Bueno, amándose uno al otro, marido y mujer, y no mirando para el lado, ¿no es cierto? Siendo fiel a esos votos matrimoniales. Y alimentando, como decía Manuel en el desayuno que estábamos conversando, muy interesante, alimentando la vida matrimonial con ese combustible que necesita, ¿no es cierto?, la vida. Como él decía que nuestro matrimonio es como un auto, pero si al auto no le ponemos benzina, no anda, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la benzina del auto? Es la vida espiritual, es la oración. Orar juntos, ¿sí? Hacer esto que estamos haciendo ahora. Eso es llenar el estanque del amor de Dios y de ese combustible que es el Espíritu Santo. Y hay que estarlo haciendo siempre, ¿no? Y el camino es este. A lo mejor alguien puede decir, no, es que a mí me da lata la misa. Yo prefiero hacer yoga, yo prefiero ir, no sé, a la montaña y mirar los pajaritos. Está bien mirar los pajaritos. Aquí gozamos en Santo Domingo mirando el mar, mirando la naturaleza, escuchando los pajaritos. Pero el camino que Jesús nos puso para llenar el corazón no es lo que a mí se me ocurre, es lo que Él quiere. ¿Y qué dijo el Señor? El que coma de mi carne vivirá en mí y tendrá vida eterna. Entonces tenemos que comulgar el cuerpo de Cristo, y eso es solamente en la misa que se puede comulgar el cuerpo de Cristo. Ya, algunos de ustedes dicen que no han comulgado desde quizás cuántos meses, ¿no es cierto? La mamá por lo menos. Bueno, el papá, y esa es una nostalgia a lo mejor, de recibir el cuerpo de Cristo, porque Él es verdaderamente pan de vida eterna. Y la palabra de Dios es así que no la hemos dejado. Papá y la mamá han escuchado siempre la palabra de Dios. Y eso ha hecho bien. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer. El Salmo dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Pero para tener esa disposición de hacer la voluntad de Dios, el camino es la oración. ¿Ya? Yo recomiendo el Santo Rosario. A otras personas les gusta más leer la Biblia. Perfecto, también leer la Biblia juntos, como matrimonio, con los hijos, una maravilla. Hay que buscar modos, pero es importante hacer lo que los discípulos nos muestran hoy. Buscar al Señor, activamente. Ya, no es Juan Bautista. Juan Bautista dice que es Él. Vamos con Él entonces. Entonces, si nosotros sabemos que el camino no es Buda, no es el Hare Krishna, no es los extraterrestres que algunos creen en ellos, nosotros sabemos que el camino es Jesús, entonces vamos realmente donde Él. Y Él también va a salir a nuestro encuentro
y nos va a decir qué quieren, a quién buscan. Señor, dinos qué debemos hacer. Y Jesús ciertamente nos va a mostrar un camino hecho a la medida, perfecto, para cada uno de nosotros, ¿ya? Que el Señor tenga un llamado para nosotros no significa que yo no pueda decir, a mí me gustaría ser médico, a mí me gustaría ser ingeniero, o a mí me gustaría trabajar en esto, o yo tengo vocación de servicio. Podemos decir todo eso, pero además, si decimos, Señor, ¿qué quieres de mí? El Señor va a usar ese deseo, ese anhelo, ese sueño profundo y nos va a transformar en sus instrumentos, que es siempre ser apóstoles y con nuestra vida mostrar el camino para que otros conozcan también a Jesús. Así sea. Amén. Renovamos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso,